educación pública para actualizarnos con la nueva educación. Inicia Vocación Docente con Wendy Mata, periodista del MEP. Aquí por CRC 89.1 Radio. Volver a vernos me emociona bastante. Para que pase solo debo cuidarme. Te saludo con la mano en el aire. Te saludo así porque yo quiero cuidarte. Lo hago por vos, lo hago por mí. Pronto de esta vamos a salir. Lo hago por vos, lo hago por mí. Pronto de esta vamos a salir. Yo me lavo las manos, uso mascarilla. Vos en tu silla y yo en la mía. Estamos de vuelta en la escuela y el cole. Juntos haremos que todo mejore. Un mensaje de USAID, UNICEF, Ministerio de Salud y MEP. Conoce más sobre el plan en mep.go.cr/yo me cuido, yo te cuido. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Estamos en vivo desde el CTP de Tirraces en Curridabat, donde generamos hoy Vocación Docente. Estamos aquí en las instalaciones, en este edificio que está siendo testigo de un regreso seguro para cientos de estudiantes que este año retoman la educación presencial. Qué gusto estar aquí, cerca de ellos, donde se están incorporando nuevamente a las clases presenciales luego de casi un año de estar a la distancia debido a la pandemia de COVID-19. Y en Vocación Docente nos estamos dando a la tarea precisamente de visitar las instituciones educativas para poder recoger cerquita esas impresiones de nuestros estudiantes, de nuestros docentes, de los directores que día a día trabajan para lograr ese regreso a las aulas. Hoy tenemos un programa especial desde aquí, precisamente porque vamos a hablar de la educación técnica en la nueva modalidad que ha obligado a la pandemia, que es la modalidad combinada presencial y a distancia. Y por eso hoy vamos a conversar con don Pablo Matiz, con Joyce Mejías y también con Damaris Foster, todos de la Dirección de Educación Técnica y Capacidades Emprendedoras del Ministerio de Educación Pública, cada uno de ellos en un departamento especial para este tipo de educación. Así que vamos a ir conversando con cada uno de ellos para informarles a ustedes cómo se va a desarrollar la educación técnica en esta nueva modalidad. Así que también pueden dejarnos sus consultas en el Facebook del MEP, donde hemos posteado el programa de hoy, de qué se trata, que estaremos por aquí. Así que ustedes pueden dejarnos ahí sus consultas y nosotros vamos a estar realizándoselas aquí a los voceros del MEP. Ellos son las voces autorizadas y por eso le damos la bienvenida. Vamos a empezar aquí a saludarlos. Don Pablo Matiz, muy buenas tardes, bienvenido a Vocación Docente. Hola Wendy, buenas tardes a todos los que nos escuchan, súper felices y encantados de estar con ustedes. Y también saludamos a Damaris Foster. Don Pablo es el director de la Dirección de Educación Técnica. Doña Damaris Foster es la jefe del Departamento de Vinculación con la Empresa y la Comunidad, que desarrolla un rol muy importante con los estudiantes en ese paso, en esa transición. Doña Damaris, muy buenas tardes. Sí, buenas tardes, Wendy, y a todos los que nos escuchan. Un placer compartir con usted esta tarde con estos alumnos aquí presentes. Y vean ustedes que nosotros nos habíamos conocido, doña Damaris, también Joyce Mejías, que ya pronto la vamos a saludar, nos habíamos conocido en un programa de Vocación Docente, pero a la distancia, cuando todos estábamos en las casas y la radio con esa magia impresionante nos unió. Hoy nos pudimos conocer y qué diferencia, porque nada sustituye el contacto personal. Hemos tenido un rato en el que hemos estado compartiendo aquí en las instalaciones del CTP de Tirraces, así que Joyce Mejías, muy buenas tardes, ella es la jefa del Departamento de Especialidades Técnicas. Muy buenas tardes, Wendy, y a todos los radioescuchas. Un placer nuevamente estar con usted en este programa y más contenta, tal y como usted lo indica, porque hoy estamos en un colegio técnico profesional, Uladislao Gámez. Exactamente, en el Uladislao Gámez Solano. Así que vamos a saludar de una vez a la directora de esta institución, porque como ustedes saben y lo han escuchado en otros programas, es el, ¿qué podemos decir? El patrocinador, el facilitador de los temas de cada programa de vocación docente, el Uladislao Gámez, desde el Instituto de Desarrollo Profesional, y este colegio, esta institución lleva este nombre. Vamos a saludar a doña Paula Pérez, que es la directora del CTP de Tirraces. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes y un fuerte abrazo desde nuestra institución, que con mucho cariño hoy recibimos a nuestros estudiantes. Y dentro de un ratito vamos a conversar con ella para que nos cuente también por qué lleva el nombre de Vladislao Gámez, quién fue Vladislao Gámez y la importancia, el aporte de él para la educación costarricense. Pero ¿saben qué? Aquí también hay estudiantes. Estamos ubicados en un salón en el famoso, el llamado Castillo, de aquí del CTP de Tirraces, y por aquí están varios de sus estudiantes. Chicos, ¿ustedes creen que puedan hacer una bulla? ¿Los habrán escuchado en la casa? ¿Ustedes creen que almorzaron bien estos muchachos o faltó un poquito de energía? Yo creo que les estoy recordando algunos momentos de la infancia cuando se paraba algún animador de alguna actividad infantil. Chicos, no han comido, ¿cierto o no? Están aquí riéndose como diciendo, uy, no, como dicen ahora, en mis tiempos decíamos que bañazo, ahora en el tiempo de ustedes, igual. Bueno, no estamos desactualizados. Entonces, ¿qué? ¿Nos pegamos otro gritillo? Bueno, ahí ellos nos transmiten la alegría de regresar, ¿cierto o no? ¿O estoy mintiendo? Ya casi los vamos a saludar a ellos para que nos cuenten cómo se han sentido en este regreso presencial. Porque, bueno, Pablo, es que el no compartir con los compañeros y más en la edad de colegio es una cosa terrible, ¿verdad? Efectivamente, Wendy, ha sido un enorme desafío para los muchachos y para nosotros como docentes haber enfrentado un curso lectivo prácticamente a distancia, todo el curso lectivo, y este año en un esfuerzo enorme a nivel nacional de garantizar un retorno seguro al amparo de todos los protocolos y, bueno, los esfuerzos que hacen las familias y el entusiasmo de los muchachos por reencontrarse nuevamente con sus amigos y sus amigas, pero de una forma diferente, porque ahora no solo es pensar en amistad, sino que también pensar en cuidarnos unos como otros. Así que es una nueva etapa, definitivamente, para nosotros como país y algo histórico el iniciar un curso lectivo bajo estas circunstancias. Y un gran trabajo por parte de las autoridades educativas, de todos ustedes que trabajan ahí desde sus escritorios, organizando todo, que van a las instituciones para ver cómo está la situación ahí, cómo está el teje y maneje, ¿verdad?, a diario, ahora con la pandemia, que ha venido a cambiarlo todo con protocolos y demás. Don Pablo, ¿qué le parece si hacemos una pequeña introducción de la importancia de la educación técnica en nuestro país? ¿Cuántos centros educativos de este tipo hay en las provincias, en todo el territorio nacional, que llega a los jóvenes y les da estas oportunidades? Bueno, la educación técnica es una modalidad del sistema educativo, nosotros le llamamos subsistema de educación técnica. Tiene una especial importancia para los muchachos, para las muchachas, para las comunidades, porque la educación técnica profesional tiene un vínculo directo al sector productivo y al emprendimiento. Es decir, los muchachos y muchachas que vienen a los colegios técnicos y a los IPEX y INDEAS, que también tenemos 15 de ellos que imparten especialidades técnicas, lo hacen justamente para formarse en una de las 57 especialidades que tenemos y luego insertarse de la mejor manera posible al sector productivo, al mercado laboral o bien generar emprendimientos y además continuar estudios superiores. Pero la educación técnica en los países también es una de las estrategias de desarrollo y de reactivación económica, porque si tenemos generaciones de muchachos y muchachas mejor preparados, con mayor habilidades, con competencias técnicas, lingüísticas, por ejemplo, y habilidades blandas desarrolladas, bueno, eso es para los jóvenes su llave de ingreso al mercado laboral, a la educación superior y al emprendimiento. De tal manera que es muy importante. Efectivamente, tenemos en el país 137 colegios técnicos a lo largo y ancho. Tenemos un CTP en cada puerto y tenemos un CTP que colinda contra la frontera norte y frontera sur. Y entre esos 4, todos los demás en todo el país. Y tenemos también 15 IPEX y INDEAS, de los que tenemos dentro del BEP, que imparten especialidades técnicas, es decir, 152 instituciones, 57 especialidades, como le decía, y entre todos ellos, cerca de 118,000 estudiantes que están iniciando en estas mismas semanas, al igual que los estudiantes aquí del Vladislao Gámez, sus clases en esta modalidad que hemos llamado combinada, que es un enorme desafío para nosotros.
conversábamos con la directora, con doña Paula Pérez, la directora de este CTP en Tirraces, minutos antes de iniciar este programa de hoy. Ella nos decía precisamente que en el 2020 hubo muchos retos. Y bueno, usted, don Pablo, que mejor que usted para que nos diga a nivel de todos los CTPs del país los retos que representaron para este tipo de instituciones con una pandemia. ¿Cómo estuvo ese 2020 a nivel de todo el país? Bueno, efectivamente, fue un año muy desafiante, fue tal vez a la vez de desafiante, fue el año más resiliente que podemos haber tenido, porque los centros educativos, su personal y sus estudiantes, de alguna forma desarrollaron una nueva manera de mantenerse vinculados todos juntos al proceso educativo a pesar de esas circunstancias. Para la educación técnica, enfrentarse a un fenómeno como este, en el cual tengamos que suspender la presencialidad, es un desafío de los más grandes, porque la educación técnica tiene mucho que ver con el perfeccionamiento de las habilidades prácticas de los muchachos, y para eso se requieren equipamientos y condiciones o infraestructuras que solo están en el centro educativo, es decir, que no tienen los estudiantes en sus casas o en sus comunidades. Por ejemplo, los estudiantes que van a las especialidades industriales o agropecuarias, y esos equipamientos solo los tenemos en el colegio. ¿Qué sucedió? Bueno, en el momento en que suspendimos la presencialidad y nos fuimos a distancia, prácticamente estas 152 instituciones desde el día número 1 empezaron a diseñar y a construir en forma simultánea un proceso educativo a distancia, pero que garantizara, e incluso bajo esas circunstancias, la formación profesional de los muchachos. Esto es muy complejo, siendo que tenemos colegios en todo el país y muchas especialidades en modalidades diferentes: comercial y servicios, agropecuaria e industrial. Pero desde ese mismo momento, Wendy, los centros educativos empezaron a prepararse para la presencialidad cuando correspondiera, porque vos te acordás que en marzo hablábamos que en abril, y luego pensábamos que en julio, luego que en septiembre, y luego, bueno, en 2021. Así que desde el año pasado, los colegios técnicos profesionales empezaron a depurar sus propias estrategias institucionales alineadas a los protocolos del Ministerio de Salud y de las autoridades nacionales del Ministerio de Educación, pensando en que ese retorno fuese seguro para los estudiantes, fuese seguro para todo nuestro personal en estas instituciones y también para las comunidades, porque es muy importante y es necesario que mantengamos el vínculo entre el estudiante y el centro de formación. No todo puede ser llevado a distancia. Y claro, la pandemia nos puso de frente a todos probablemente uno de los retos más grandes, que es la reactivación económica. ¿Y cómo hacer eso en un país como lo nuestro? La reactivación económica es un fenómeno complejo porque requiere de muchas estrategias de Estado, y públicas y privadas. Y una de ellas es el fortalecimiento de la educación y la formación técnica profesional. Entonces nosotros hemos visto que el abrir de nuevo los CTPs a la presencialidad y avanzar en la formación técnica de nuestros muchachos es el aporte que hace el Ministerio de Educación más significativo para este proceso de reactivación económica que el país necesita. Y precisamente después de todos estos retos en 2020, cuando estuvimos prácticamente a distancia en todo lo que restó del año, que fue la mayoría más bien del curso lectivo 2020, ahora se viene 2021, que es el reto del regreso. ¿Cómo se prepararon a nivel de educación técnica? Porque aquí estamos hablando de ITEC, de SINDEAS. ¿Cómo se prepararon para este curso lectivo, para un regreso, para la educación combinada, por ejemplo? Bueno, ese proceso de preparación, Wendy, fue tan diverso como tantas instituciones hay. ¿Y por qué es así? Porque tenemos colegios técnicos del área comercial y de servicios, que son colegios técnicos urbanos, con infraestructura de laboratorios, de computadoras, por ejemplo, y aulas académicas, pero tenemos colegios técnicos con área industrial, que tienen talleres industriales muy grandes y espacios más amplios, y tenemos colegios técnicos profesionales como modalidad agropecuaria, que tienen fincas. Tenemos colegios con fincas de 100 hectáreas, de 150 hectáreas, de 80 hectáreas, donde la finca y el campus principal del CTP no están a la par, sino que hay que trasladar a los estudiantes de un lado a otro. Es decir, son muchos los desafíos que los colegios han tenido que enfrentar. Entonces, desde ese momento en que suspendimos la presencialidad, los colegios empezaron a diseñar por sí mismos una manera de retornar nuevamente, en el momento en que fuese oportuno,
pero apegados a los protocolos del Ministerio de Salud, que en realidad es lo que ha, digamos, delineado las estrategias que los centros educativos han desarrollado, y ha sido en términos generales muy exitoso. Por supuesto que estamos enfrentando en esta segunda semana de curso lectivo los desafíos que todo el sistema tiene. Es decir, tratar de garantizar de que no tengamos brotes de contagio por COVID o cualquier otra enfermedad al inicio del curso lectivo. Ya de por sí eso era un desafío y un reto, ahora pues lo es mucho mejor. Pero los colegios técnicos tienen una particularidad, y es esa relación que tienen con el sector productivo, es decir, con las empresas, y mucha de la cultura de las empresas llega al centro educativo a través de los docentes, los coordinadores y los directores. Entonces, los colegios tienen un bagaje de conocimiento previo que nosotros consideramos suficiente para enfrentar un desafío como este. Yo y todo nuestro equipo en la Dirección de Educación Técnica estamos totalmente convencidos de que este curso lectivo será súper exitoso, porque el año pasado, trabajando a distancia, los colegios técnicos y PEX y CENTEA se reinventaron. Este año, regresando de manera combinada, será también otro momento para reinventarse y probablemente construir nuevas experiencias, y de seguro que serán muy exitosos. Entre esos retos, ¿han enumerado ustedes desafíos? ¿Cuáles serían los principales, por lo menos a nivel de educación técnica? ¿Cómo no? Bueno, uno es tratar de que los estudiantes tengan la mayor presencialidad dentro del centro educativo, y eso es una tarea propia de los directores y directoras en garantizar o en hacer el mejor esfuerzo junto con sus equipos de garantizar que eso sea así. ¿Eso qué significa? Bueno, que habrá que priorizar entre las especialidades, por ejemplo, el área industrial o agropecuaria, que requieren de equipamientos muy específicos que el estudiante no tiene en su casa, y esas especialidades probablemente tengan más presencialidad. Pero también tenemos muchos estudiantes que no tienen acceso a tecnologías y ni a conectividad en sus propias casas, hogares o en sus comunidades. Y de tal manera que habrá que priorizar también para que estos muchachos y muchachas puedan estar más tiempo en el colegio y no desvincularse del proceso. Además, los estudiantes que van a los colegios técnicos lo hacen con la gran ilusión de egresarse con el mayor conocimiento posible de su especialidad, y entonces aquí viene otro desafío muy importante para estos colegios técnicos y PEX y CENTEA, que es garantizar de que la formación técnica y profesional se siga dando con niveles de calidad que esperamos incluso bajo estas circunstancias. Por ejemplo, los muchachos que con mucho entusiasmo nos recibieron en esta tarde son estudiantes de último nivel de este colegio técnico. Es decir, este año ellos estarán enfrentando su proceso de certificación, y lo hacen con toda la ilusión de que el otro año esa especialidad que han estado llevando durante 3 años y 6 años aquí, desde el tercer ciclo, sea su oportunidad para conseguir un trabajo que les permita desarrollar un emprendimiento individual o asociativo, o bien insertarse a la educación superior. Entonces son muchos los desafíos, los que siempre hemos tenido, pero ahora bajo contextos de pandemia. Entonces obliga a replantearlos todos. Corazón, están tan contentos. Ya es el último año que les queda aquí en el colegio, y la ilusión de poder continuar adelante con sus sueños, con sus metas profesionales. Vamos a conversar ahora con Joyce Mejías. Ella es la jefe del Departamento de Especialidades Técnicas, porque precisamente en estos colegios ese es el motivo, ¿verdad?, de las especialidades técnicas. Hagamos una pequeña introducción, Joyce, por favor, de las especialidades que los estudiantes se encuentran en este tipo de institución educativa. Gracias, Wendy. Realmente a nivel de todos los colegios técnicos tenemos nosotros 55 especialidades que se imparten ya sea en la modalidad diurna como en la modalidad nocturna. Particularmente el Colegio Técnico La Lao Gámez tiene ahorita especialidades, entre ellas como es electrónica industrial, como es contabilidad, como es secretariado ejecutivo. También tienen la nueva especialidad que ahorita estamos incursionando, que es configuración y soporte de sistemas operativos y redes de computadoras. Eso dentro de algunas de las especialidades que se imparten acá en el centro educativo.
¿Visualizan ustedes, Joyce, la educación técnica dentro de esta modalidad combinada? Ya don Pablo nos hablaba de los retos, de los desafíos, retos que ya han ido superando desde 2020, nuevos desafíos para 2021, pero ¿la ven ustedes, la visualizan, la educación técnica como algo que podría impartirse ya para siempre en una educación combinada, por ejemplo, o no sé si de forma obligatoria? Tenemos que apostar, tenemos que trabajar por el regreso y dar este tipo de educación desde la presencialidad. Es decir, ¿depende al 100%? Realmente, Wendy, te puedo comentar. Recordemos que el año anterior trabajamos bajo la modalidad de lo que era virtual. Para la educación técnica fue todo un reto. Te voy a decir por qué. Nuestros programas de estudio, un gran porcentaje, podemos decir que el 60% de los contenidos de nuestros programas de estudio son de corte práctico. De ahí la necesidad de que nosotros tengamos que estar de manera presencial en nuestros centros educativos. Con esta propuesta de modalidad combinada es una gran oportunidad para la educación técnica, porque ella nos permite traer nuevamente al estudiante. El docente va a tener que hacer una labor de volverlo a traer a la presencialidad, a la educación directa. Esto nos va a permitir a nosotros realizar todo tipo de prácticas y lo más importante, poder brindar otra vez al estudiantado aquel equipo, aquella infraestructura, insumos necesarios para poder desarrollar todos los contenidos que tienen los programas de estudio. Por ejemplo, si nosotros tenemos prácticas en los laboratorios de electrónica, si tenemos las prácticas de campo en las fincas, si tenemos las prácticas en los módulos de agroindustria que son fundamentales, si tenemos las prácticas en los módulos de turismo, para la educación técnica es necesario la presencialidad, porque el estudiante va a encontrar únicamente en el centro educativo aquel complemento que es el equipo, la tecnología y los insumos necesarios para desarrollar sus contenidos. Bueno, y ahí nos recuerda usted el lema de la campaña de regreso a clases, la importancia de ese lema, yo me cuido, yo te cuido, la comunidad se cuida, porque precisamente si entre todos nos cuidamos, podemos hacer que todo funcione, que las empresas puedan abrir, que los lugares turísticos también puedan funcionar, que los centros educativos también abran sus puertas para sus estudiantes y en este caso en la educación técnica, que es tan necesario que ellos estén de forma presencial. Joyce, el año pasado, en 2020, cuando usted nos acompañó, nos habló de los instrumentos que se utilizaban, por ejemplo, los lineamientos específicos que habían para el tipo de educación que se estaba llevando a cabo, que era a distancia. Este año han cambiado esos lineamientos específicos. ¿Cómo se haría en este presente curso lectivo? ¿Cuáles serían los instrumentos para evaluar, por ejemplo? No sé si hay alguna modificación. Sí, Wendy, el año pasado tuvimos que proceder a generar una serie de lineamientos e instrumentos que se acoplaran a una educación virtual. En este año viene una nueva propuesta que es la educación combinada. ¿Qué significa? Vamos a estar un tiempo de manera presencial en el centro educativo y un tiempo trabajando de manera sincrónica, ya sea a distancia o con ayuda del docente. Ante esto, nosotros hemos tenido que generar una serie de documentos con la finalidad de ayudar a la labor del docente, particularmente en el tema de lo que es el planeamiento didáctico. Recordamos que el planeamiento didáctico es el elemento o el instrumento principal del docente para desarrollar la labor pedagógica. Este nuevo documento debe de considerar no solo el trabajo que debe desarrollar la persona docente, sino también debe visualizar el quehacer de la persona estudiante. Es importante que en este instrumento el docente visualice las necesidades, las particularidades, la motivación que pueda tener la persona estudiante con la finalidad de poder desarrollar las competencias planteadas en los programas de estudio. Para este año, la persona docente debe de considerar en todo momento, a la hora que construya su plan de práctica pedagógica, los elementos establecidos para lo que es la educación combinada, que son aquellos definidos como la conexión, la
colaboración, la clarificación de temas y la construcción y aplicación. Partiendo de estos elementos, el docente para lo que es propiamente la educación técnica va a tener que generar 3 documentos. Uno es el plan anual, que es un cronograma donde vamos a dosificar todos los contenidos a desarrollar en la propuesta anual. Tenemos el plan de práctica pedagógica, que este es un instrumento fundamental para desarrollar la labor docente, porque en él va a poner en práctica, va a visualizar el tema que va a trabajar en una unidad de estudio, pero también tiene que visualizar el trabajo que él va a desarrollar en el aula, el trabajo que tiene que desarrollar la persona estudiante a distancia y, lo más importante, el trabajo cuando se unen las dos partes, docente y estudiante. Tiene que visualizarse, él tiene que saber escoger aquellos resultados de aprendizaje que le permiten estar en el aula y que le permiten estar a distancia. ¿Cuál sería aquí el papel de las guías de trabajo autónomo en este caso? Excelente la pregunta, porque para nosotros la guía de trabajo autónomo va a ser aquel instrumento que el docente tiene que planificar pensando en el estudiante, porque el estudiante tiene que tomar este documento e ir a realizar la labor. Ese documento le va a servir al estudiante para que él conozca paso a paso qué es lo que él tiene que atender, tanto en la parte teórica como en la parte práctica, qué es lo que él debe de desarrollar a distancia y qué es lo que él va a poner en práctica a la hora en que está en el centro educativo. Estamos hablando hoy de la educación técnica en la modalidad combinada, que es la modalidad nueva en este curso lectivo 2021, presencial y a distancia. Y estamos con voceros, con voces autorizadas de la Dirección de Educación Técnica y Especialidades. Bueno, Joyce, aquí es importante reiterar cuáles son esas que del todo no se pueden llevar a la distancia. ¿Cuáles son esas especialidades? Bueno, realmente todas las especialidades las vamos a tener que trabajar de manera combinada. Lo que pasa es que nosotros tenemos especialidades que nos permiten más trabajar a la distancia. Podemos hablar de unas informáticas, podemos hablar de contabilidad, podemos hablar de las especialidades de corte de secretariado, pero las especialidades que nosotros requerimos más presencia en el centro educativo son aquellas de corte industrial, como las mecánicas, lo que es la parte de diseño por los equipos que se requieren para poderse impartir, también la parte de las electrónicas. Y por supuesto, en la parte agrícola es fundamental, los muchachos tienen que regresar al campo. Solo en el campo van a encontrar la oportunidad de desarrollar con contenidos que van con el corte agropecuario o con el corte pecuario. También en la parte industrial, los muchachos para procesar alimentos necesitan estar en los módulos de agroindustria o desarrollar temas particulares del sector turismo, tienen que estar en el módulo de turismo. Entonces nosotros vamos a trabajar con todas las especialidades, pero hay especialidades que van a tener más fuerte presencia con respecto a lo que es las prácticas según los contenidos a desarrollar. Vamos a irnos a una pequeña pausa aquí en Vocación Docente, pero primero, antes de irnos a la pausa, vamos a tratar de conversar con alguno de los... de acercarme, a ver, porque estoy aquí toda conectada, entonces tengo que ir con mucho cuidado para no llevarme nada. Por aquí vamos, ya. ¿Cuál es tu nombre? Sara Salazar. Contame, ¿cómo ha estado esta experiencia? Porque has estado desde tu casa, cuando se vino la pandemia y todo eso. ¿Cómo fue esa experiencia del 2020 y ahora que ya lograste regresar? En el pasado fue muy difícil porque era algo totalmente nuevo. Entonces, ya que era nuevo, uno trata de adaptarse a lo que hay, pero variaba mucho, ¿verdad? Ciertamente. Pero ahora ya con un poco más de experiencia siento yo que se ha acomodado mucho mejor y hemos estado mejor en este momento. Y por aquí tenemos a Laura Londoño, mucho gusto. Gracias, igualmente. Laura se ve toda sonriente, aunque la cubre la mascarilla, pero se le nota en la mirada. Laura, ¿cómo ha sido tu experiencia? ¿Ya estabas deseando regresar? ¿Cómo fue? Pues sí, yo creo que como todos ya estábamos queriendo regresar, más que es nuestro último año.
y deseamos disfrutarlo a lo máximo. Pero yo creo que también eso sirvió para, ¿cómo le digo? Para capacitarnos más sobre las redes sociales, todo lo virtual, porque a pesar de que siempre hemos sido muy tecnológicos, como dicen los adultos, ¿verdad? No sabíamos muchas cosas, como cómo pasar un documento, Word a PDF, cómo enviar un correo, como muchas cosas que tal vez no entendíamos bien. Yo creo que ahora sí quedó más que claro y estamos muy contentos ya de volver a clases. ¿Cómo se llama él, Laura? Él se llama, no sé cómo se llama, vaya pregúntele. Es que tiene mucho tiempo no verse, imagino que hasta ahora coinciden en el mismo grupo. ¿Cuál es tu nombre? Brandon, te llamas igual que uno de mis sobrinos. Brandon, y vos en tu caso, ¿cómo ha sido esta experiencia? Cuando ustedes estaban en clases, recibieron la noticia, bueno, primero que nada, ¿dónde estaban cuando recibieron la noticia de que el curso iba a ser a distancia el año pasado? Y primero que todo estaba en mi casa como todos estudiantes esperando alistarse para un día más seguir en el colegio. Y creo que es un poco preocupante ya que en ese año hicimos los pruebas de paro. Y como todos nos estamos preparando, pero ya con todo esto se ha vuelto un poco más fácil, aunque a la vez, a la hora de venir de nuevo es un poco más difícil ya que quedan muchos temas que no quedan muy claros. Le preguntaba a Laura el nombre de Brandon porque es que donde él vio que yo estaba conversando con Laura empezó ya a correr la cara así como, uy, qué bañazo, ya vienen para donde mí. Entonces yo dije, seguro se me va a quitar, pero no, bueno, vea qué leal, que es su compañera Laura. Bueno, estamos compartiendo aquí con los estudiantes del CTP de Tirraces en Curridabat. Ya casi vamos a echar a los otros al agua porque dice Brandon que no se vale que solamente a ellos. Aquí estamos generando en vivo vocación docente del Ministerio de Educación Pública, hoy con el tema educación técnica en lo que es la educación combinada, presencial y a distancia. Vamos a la pausa y ya regresamos con más información. Volver a vernos me emociona bastante. Para que pase solo debo cuidarme. Te saludo con la mano en el aire. Te saludo así porque yo quiero cuidarte. Lo hago por vos, lo hago por mí. Pronto de esta vamos a salir. Lo hago por vos, lo hago por mí. Pronto de esta vamos a salir. Me lavo las manos, uso mascarilla. Vos en tu silla y yo en la mía. Estamos de vuelta en la escuela y el cole. Juntos haremos que todo mejore. Un mensaje de USAID, UNICEF, Ministerio de Salud y MEP. Conoce más sobre el plan en mep.go.cr/yo me cuido, yo te cuido. Les tengo una buena noticia. Es hora de volver a los centros educativos. Yo me cuido, yo te cuido y la comunidad se cuida es el plan responsable y seguro para regresar. Vocación Docente, un espacio de conversación orientado a fortalecer la labor docente. Aquí, por CRC 89.1 Radio. Volver a vernos me emociona bastante. Para que pase solo debo cuidarme. Te saludo con la mano en el aire. Te saludo así porque yo quiero cuidarte. Lo hago por vos, lo hago por mí. Pronto de esta vamos a salir. Lo hago por vos, lo hago por mí. Pronto de esta vamos a salir. Me lavo las manos, uso mascarilla. Vos en tu silla y yo en la mía. Estamos de vuelta en la escuela y el cole. Juntos haremos que todo mejore. Un mensaje de USAID, UNICEF, Ministerio de Salud y MEP. Conoce más sobre el plan en mep.go.cr/yo me cuido, yo te cuido. Te invitamos a escuchar todos los domingos la Santa Misa a las 9 de la mañana desde la Catedral Metropolitana, aquí por CRC 89.1 Radio. Este es un servicio de esta emisora en estos momentos de recogimiento y que siempre nos acompañe la paz, la solidaridad y la fe. Vocación Docente, un espacio de conversación orientado a fortalecer la labor docente. Aquí, por CRC 89.1 Radio.
La entrevista llegó a usted gracias al Instituto de Desarrollo Profesional Uladislao Gámez. Así es, esta entrevista llega gracias al IDP, Instituto de Desarrollo Profesional Uladislao Gámez, y por eso estamos hoy aquí también con doble propósito. Estamos en el CTP de Tirraces compartiendo con sus estudiantes, con docentes, con su directora, también doña Paula Pérez, quien nos va a explicar un poquitito sobre quién fue Uladislao, porque es el patrocinador, es el facilitador de nuestros temas en cada programa de vocación docente. Pero primero vamos aquí a compartir un poquito con los estudiantes. ¿Cuál es tu nombre? José Mario. ¿Yo? Yulisa. Yulisa. José Mario y Yulisa, ¿cómo ha estado este encuentro? ¿Cuándo se incorporaron ustedes al colegio? ¿Qué día? El miércoles pasado, anterior. ¿Cómo se han sentido? Súper bien, muy feliz de estar nuevamente en el cole, ya que el año pasado fue una experiencia difícil, y este año ver a las personas que no veíamos hace un año fue muy feliz y conmovedor, la verdad. Qué bonito, y no se pueden abrazar en este caso, es un poquito difícil. Bueno, aquí están ellos dos con el codo saludándose, porque saben que no, hombre, y no se puede el contacto físico. Para ustedes, en verdad, porque uno en el colegio siempre llega y abraza a las compañeras y a los compañeros. Ha sido muy, muy, muy difícil el no poder realizar un contacto físico. Sí, pues sí, como dicen, ¿verdad? Desde profesores hasta doctores y todo, dicen que el ser humano ocupa ese contacto. Entonces ha sido muy difícil, tanto familiar como para compañeros, familiares y todo, de estar un día hablando así y de pronto tener sus distancias, tener sus mascarillas, su alcohol. Entonces ha sido muy difícil todo esto. Nos ha cambiado la vida esta pandemia, porque ir a un supermercado, ir a una tienda, incluso compartir con nuestros familiares, es que no solamente es a nivel aquí de la institución, sino es con la gente que más queremos. En el caso tuyo, Yulisa, contanos un poquito cómo ha sido esta experiencia, porque esto ha sido un proceso de mucho aprendizaje. Sí, ha sido muy difícil, pero, o sea, yo siento y siempre he dicho que de todas las cosas malas siempre tiene un lado bueno, y esto nos ha ayudado en lo personal a mí como a encontrarme más, a saber de habilidades o talentos que estaban ahí pero estaban ocultos. Entonces siento que más allá de lo malo tenemos que aprender a ver las cosas buenas, lo positivo de esto. A nivel de tecnología nos ha ayudado un montón. A nivel de empatía nos ha hecho entender, ponernos en el lugar de las otras personas y reconocer el esfuerzo de que se ha hecho a lo largo de este año. Me encantan las palabras de Yulisa, porque si algo nos ha enseñado esta pandemia es eso, es empatía, es sacar lo positivo para poder tener esa resiliencia y seguir adelante, porque si bien es cierto, las condiciones son fuertes, hay gente que ha perdido seres queridos, hay gente que ha tenido familiares enfermos, que han perdido sus trabajos. Yo creo que la empatía, ahora que vos lo recordás, es sumamente importante, no solamente en el año pasado, que estuvimos como en momentos muy tensos, de mucha incertidumbre ante algo desconocido, sino también este año en que estamos con el reto de regresar y de seguirnos comportando bien con los protocolos. José Mario, contame vos, en tu caso, ¿qué te dijeron tus papás, por ejemplo, ahora que ya se dijo que iba a haber un regreso? ¿Cuál fue la conversación que vos tuviste con ellos? ¿Cómo se prepararon como familia para que vos pudieras regresar? Porque imagino que ellos también tuvieron algún tipo de regreso al trabajo o a algunas otras actividades. Sí, bueno, en mi caso, que yo vivo con mi mamá y mi tía. Entonces esos han sido mi apoyo desde el día 0 de la pandemia hasta ahorita. Entonces ha sido un reto para todos, tanto para mis compañeros, para mí, para familiares. Entonces han sido días difíciles cuando dijeron vuelven a las aulas, porque mucha gente decía, y no, esto va a seguir quién sabe hasta cuándo. Entonces cuando la ministra dijo que ya era tiempo, entonces y todo el mundo empezó, ¿verdad?, de que va a pasar, que los protocolos, que las aulas, que aquí. Entonces en mi caso mi mamá me dijo, bueno, lleva su alcohol, su mascarilla, no se toca la cara y a ponerle, porque esto hay que vivir con esto, porque esto vino para quedarse. Muchas gracias a ambos. Seguimos compartiendo con ellos aquí, también con la directora de esta institución, con Paula Pérez.
Doña Paula, contémosle un poquito a la gente quién fue Uladislao Gámez y su aporte a la educación, porque este CTP lleva su nombre y también el Instituto de Desarrollo Profesional que brinda capacitación a todos los docentes en todo el país. Sí, claro, me parece pertinente mencionar en este momento porque don Uladislao Gámez fue una persona de luchas, totalmente creyente en que la educación iba a cambiar y transformar a las personas, y eso es lo que ha hecho este colegio en esta comunidad, que es una comunidad de lucha. Bueno, don Uladislao Gámez nace en Punta Arenas al año 1909 y fue una persona que luchó por la educación, fue maestro de primaria, de secundaria, de la universidad también, y él durante 3 periodos diferentes fue ministro de Educación con don José Figueres Ferreira. Y parte de sus luchas y logros también fue la Ley Fundamental de Educación. Él funda el Instituto Tecnológico, Universidad Nacional, y algo muy, muy importante, lucha porque la educación en la segunda enseñanza sea gratuita. Una persona luchadora que nos ha marcado a todos y bueno, y ahora nuestra institución que lleva el nombre de don Uladislao Gámez. Y el IDP, y ni por la mente le hubiera pasado, yo creo, Uladislao, esa pandemia y la importancia también de la capacitación docente, que ha sido muy propicia en estos tiempos de pandemia, donde se han realizado webinarios, por ejemplo, donde se han conectado a los docentes gracias a la tecnología, a la distancia, y se ha podido pasar este año tan difícil. ¿Cómo se organizaron ustedes para poder hacer posible el regreso presencial? Aparte de que aquí las instalaciones son bastante amplias y eso pues obviamente lo permite, pero sabemos que algunas instituciones luchan contra algunas condiciones difíciles para arrancar en un año de pandemia, ¿verdad? Condiciones que no permiten los regresos presenciales. Y bueno, ustedes que ya lo han ido logrando, regálenos algunas ideas de cómo ustedes se pudieron organizar para poder traer a los muchachos de forma presencial, y recordando siempre, ¿verdad?, que este regreso es paulatino, es escalonado, pero que ya hay estudiantes aquí en esta primera semana de clase. Sí, claro, todas las instituciones nos encontramos en escenarios diferentes, distintos, con retos totalmente diferentes, igual que las comunidades, somos distintas. Nosotros, todo el equipo de administrativos y docentes, tomamos decisiones de ser muy cautelosos y todo paso a paso. Y esencial la comunicación. Primero, comunicarle a los estudiantes y a sus padres de familia que iban a regresar a una institución segura, donde estábamos haciendo lo posible por cumplir todos los protocolos. Y parte de eso, como yo les he dicho a todos los estudiantes todos estos días, puede estar todo listo, pero los protocolos los cumplimos todos. La institución los recibe con todos sus insumos necesarios de limpieza, distanciamiento, rotulación, pero la otra parte tenemos que convencernos nosotros de que tenemos que seguir esos protocolos. Doña Paula, el primer día de clases, el 8 de febrero, ¿cuáles grupos ingresaron y durante toda la semana? Porque hoy, precisamente, antes de generar este programa, hicimos un video que ya publicamos ahí en el Facebook del MEP, donde compartimos unos instantes ahí con doña Paula y en pleno recibimiento de otros grupos. Entonces, ¿cómo ha sido ese ingreso? ¿Cómo han ido entrando los grupos? ¿Quiénes han entrado primero? ¿Quiénes entraron hoy? ¿Quiénes siguen en los próximos días? Sí, bueno, hicimos bienvenidas virtuales primero para poder indicarles cuáles iban a ser los pasos a seguir. Iniciamos con los años superiores, 6º años, 11º años, y así hemos venido todos los días recibiendo por grupos los niveles. En la mañana, por decirte, 3, 4 grupos, en la tarde los otros del mismo nivel. Los dividimos en los subgrupos, los llevamos y hacemos como una especie de simulacro de cómo van a estar ahora ubicados en las aulas, cómo tienen que entrar, cómo tienen que salir, y también a los docentes, ¿verdad? Porque los docentes y todos los funcionarios nos tenemos que sentir también seguros de esa dinámica diaria que vamos a tener. Si hubiéramos traído a todos al mismo tiempo, estaríamos muy asustados, y no, decidimos hacerlo paulatinamente con cada nivel. ¿Con qué se queda del 2020, de esa educación a distancia?
Me quedo con todo lo bueno porque ha hecho que nosotros los educadores saquemos lo mejor, que seamos todavía personas más creativas y luchadoras, pensando que vamos a ser muy optimistas y que todo lo vamos a hacer bien. Muchas gracias a doña Paula Pérez, quien es la directora del CTP de Tirraces, aquí en Curridabat, donde hoy estamos generando en vivo Vocación Docente, el programa del Ministerio de Educación Pública que busca precisamente eso, informarle a usted qué es lo que está pasando, cómo va el proceso de educación. El año pasado estuvimos a la distancia completamente, este año en la modalidad combinada presencial y a distancia, y hoy muy enfocados en el tema de la educación técnica. Recibimos ahora a Damaris Foster, jefa del Departamento de Vinculación con la Empresa y la Comunidad, para que nos hable de esta transición tan importante. Pero, Damaris, vamos a recibirla con una pregunta, porque los padres de familia, los docentes pueden hacer sus consultas en este momento en el Facebook del MEP, y bueno, ya nos llegó una de las preguntas que la realiza Ana Yancy Tenorio Rojas. Ella pregunta cómo se van a efectuar las prácticas profesionales de los estudiantes de sexto año. Buenas tardes nuevamente, Damaris. Buenas tardes, Wendy. Bueno, las prácticas profesionales, como ustedes saben, son los requisitos de graduación de los de sexto año, donde tienen práctica profesional y proyecto de graduación. Son las dos opciones que los chicos pueden optar, y en este momento, al igual que el año pasado, la práctica profesional tenemos 6 alternativas, al igual que en el proyecto de graduación. Entonces, se mantienen las alternativas que el año pasado, por la situación del COVID-19, tuvimos que abordar. Los chiquillos tienen la posibilidad de analizar cada una de las alternativas y escoger la que mejor les sirva de acuerdo a su condición, a su lugar. El coordinador con la empresa es la persona encargada para explicarle cada una de esas alternativas. Y respecto a los requisitos de graduación de los estudiantes de los colegios técnicos, ¿qué mecanismos tuvieron que abordar ustedes desde la Dirección de Educación Técnica y Capacidades Emprendedoras? No sé si se relaciona un poco a la consulta que nos hacía doña Ana Yancy. Exactamente, Wendy. El año pasado, por todo lo que se suscitó, ¿verdad?, por el cierre del sector productivo, tuvimos que ingeniarlas. ¿Pero con qué? Con la ayuda y colaboración de los coordinadores con la empresa y los mismos padres de familia y estudiantes, donde hicimos varias consultas y logramos, por medio de las consultas, obtener las 6 alternativas de prácticas, que son telepráctica de 320 horas, ¿verdad? Práctica profesional, 320 horas, y combinadas o mixtas, sea con capacitación o con informe. Entonces, antes solo era o telepráctica o práctica profesional. Ahora tenemos varias combinaciones donde las horas varían de acuerdo a la alternativa que escoja el estudiante. Entonces, eso nos abrió un abanico de oportunidades a los chicos. Como sabemos que es importante el requisito de graduación, nos dimos a la tarea de analizar para el 2021, ¿verdad?, si las alternativas iban a ser efectivas, podríamos seguir con ellas. Después de ver el pro y los contras, nos dimos cuenta que efectivamente el mundo está cambiando, igual tenemos que cambiar con los requisitos de graduación. Mencionemos algunas de esas alternativas, porque son lecciones aprendidas que nos deja la pandemia, ¿cierto? ¿Cuáles son esas lecciones que ustedes se dejan para este 2021? Primeramente, pensábamos que por la virtualidad, el estudiante, ¿verdad?, iba a escoger el proyecto de graduación, porque era más sencillo que el estudiante en la casa o por medio de la institución abordara el proyecto de graduación. Pero fue una sorpresa para nosotros ver que aún así, con todo lo que estaba pasando en medio del COVID-19, los chiquillos, el 7.627 alumnos el año pasado, escogieron la opción de
práctica profesional de 300 horas presenciales y 5.113 de ellos escogieron el proyecto de grabación. Pero la sorpresa nuestra fue que 5.517 escogieron telepráctica, ¿verdad? Telepráctica pura, que son las 320 horas con las condiciones que ellos tenían que tener, que la empresa les tenía que dar de conectividad del equipo, y en eso también habían un porcentaje con telepráctica de informe. Entonces fue un gran reto, vimos el éxito, ¿verdad?, que tuvieron esas opciones, y entonces los vamos a mantener. Para este año estamos analizando para mejorar el procedimiento de los mismos, ¿verdad?, porque la experiencia era nueva para todos, entonces tuvimos que ir paso a paso, pero la experiencia nos dijo que podíamos bajar un poquito el procedimiento. Entonces, esas 6 alternativas son las que mantenemos para este inicio de curso lectivo. Ahora, el 1 de marzo, los chicos rezagados inician con las mismas 6 alternativas, y los chicos de sexto año, como estos alumnos que están acá, tendrán las mismas 6 alternativas para su práctica profesional, que iniciará en octubre de este año en curso, teniendo ellos, ¿verdad?, igual su educación combinada. Tenemos su participación, Damaris, con un mensaje, porque es importante esta transición cuando los estudiantes están en un CTP y ya empiezan a tener algunos de ellos los contactos con empresas donde incluso se pueden abrir oportunidades laborales. Para nosotros es sumamente importante el contacto de los chicos con la empresa, pero sabemos que este mundo cambiante nos ha dado y nos ha demostrado que el teletrabajo o la telepráctica también es importante. Entonces sabemos que es importante para que los chicos tengan ese contacto con ese sector productivo, que es esa reactivación económica de nuestro país. Así que sé, ¿verdad?, que todos los chicos que están en sexto año este año, me imagino, van a escoger igual la sorpresa que vamos a tener de que ellos vayan a escoger la práctica presencial o la telepráctica. Muy bien, tenemos aquí otra consulta. Vamos cerrando nuestro programa hoy sobre educación técnica, pero queremos aprovechar que están aquí los voceros del MEP y vamos a preguntarle a Joy Mejías sobre esta consulta que hace Lisette Montenegro Ramírez. Dice, ¿cómo se van a realizar las prácticas que deben tener las especialidades en esta educación combinada? Bueno, excelente pregunta, porque va a ser vital la labor que realice no solo el docente, sino la administración. La administración identificando cuál es la infraestructura que va a poner a disposición del docente para que él realice lo que es particularmente las prácticas, ya sea las prácticas de campo en la finca o en los laboratorios. Y el docente debe de atender según la cantidad de estudiantes que va a tener en el salón de clase. El docente debe de revisar en su planeamiento todo lo que son todo el contenido o los saberes esenciales que va a desarrollar. De estos debe de identificar cuáles son teóricos y cuáles son prácticos, partiendo del principio de que la teoría la persona estudiante la puede realizar a distancia, pero cuando venga al centro educativo, él va a fortalecer esos saberes que la persona estudiante ejecutó a distancia y hacer la planificación con aquellos saberes donde el estudiante va a trabajar lo práctico, a ejecutar, o sea, todos aquellos objetivos que sean de ejecución. Eso tendría que considerarlo debe de plantearlo el docente en lo que es el plan de práctica pedagógica. Un mensaje final, por favor, don Pablo, ahora que hemos abordado este tema frente a un reto muy grande en este 2021. Claro que sí, Wendy. Yo creo que para la educación técnica, como decía al inicio, va a ser un año de muchos retos, mucho desafío, pero creemos que será un año exitoso. Hay mucha ilusión, hay mucho entusiasmo. Como usted puede ver, hay mucho compromiso de los administradores de los colegios técnicos y Praxis Indeas, mucho compromiso de los estudiantes y también pues mucho entusiasmo por parte de ellos. Así que creo que será un año súper exitoso. Pablo Macías, director de Educación Técnica, Joyce Mejías del Departamento de Especialidades Técnicas y Damaris Foster del Departamento de Vinculación con la Empresa y la Comunidad.
y también a todo el personal aquí del CTP de Tirraces. Muchas gracias por habernos acompañado y habernos explicado también este tema de la educación técnica en la modalidad combinada. Nos vamos aquí con el saludo de dos de las estudiantes. ¿Su nombre? Aichel Díaz, Natalia Vázquez. ¿Cómo pasaron el Día del Amor y la Amistad? En familia. Sí, en la casa, con mis papás. Bueno, a propósito del Día del Amor y la Amistad, vamos a escuchar talento del CTP de Liberia con esta canción que dice ¿qué es el amor? Gracias David Guerrero en los controles, gracias a usted que se conecta con nosotros cada lunes a las 2 de la tarde aquí en Vocación Docente. Muchas gracias, un gran abrazo. El amor es dar, es entregarse, es vivir cada momento. Es una realidad que nos impulsa a ser mejores todo el tiempo. El amor es dar, es entregarse, es vivir cada momento. Es una realidad que nos impulsa a ser mejores todo el tiempo. Finaliza Vocación Docente, un programa producido por el Ministerio de Educación Pública que llega a usted gracias a la colaboración